Hola, el día de hoy venimos a presentarles un tutorial y una serie de pasos sobre cómo transformar un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. Pasos para la transformación de un AFND a un AFD. Primero que todo, debemos sacar las cláusulas de nuestro autómata. Entonces se procede primero a mirar el estado inicial y mirar las transiciones vacías a donde nos llevan. Entonces, por ejemplo, para nuestro autómata, empezaremos con el estado 1 y observamos que nuestras transiciones vacías nos llevan al estado número 3 y al estado número 2. Entonces pues procedemos a anotarlo en nuestra eh, tabla de cláusulas. Luego observamos que del estado 2 no hay ninguna transición vacía, por lo tanto en nuestra cláusula se anota como un vacío, pues debido a que no hay ninguna transición vacía. Y observamos que en el estado número 3 hay una transición vacía que nos devuelve al estado número 1, entonces pues la anotamos también. Para nuestro paso número 2, lo que podemos hacer es graficar nuestro autómata en una tabla. A mano izquierda tenemos nuestros estados y en la parte superior tenemos nuestras transiciones. Entonces, como vamos el estado número 1, por la transición vacía nos podemos mover al estado 2 y 3. Por la transición A no existe camino, se pone un estado vacío, y por la transición B nos podemos mover al estado número 2. El estado número 2, por la transición vacía, no tiene ningún camino, por lo tanto se pone un vacío. Por la transición A se puede mover al estado 2 y 3, y por la transición B solo se puede mover por el estado 3. Y nuestro estado número 3, por la transición vacía se puede mover al estado número 1, por nuestra transición A se puede mover al estado número 1, y por la transición B no tiene ningún camino, por lo tanto no se puede mover y ponemos vacío. Para nuestro tercer paso, lo que haremos es crear una nueva tabla con los estados y las transiciones A y B. Lo que haremos es tomar nuestra primera clausura y este será nuestro primer estado inicial. El objetivo es hallar nuevos estados a partir de ese primer estado, pero lo que haremos es no usar el vacío. Para crear un nuevo estado en la transición A, miramos nuestro primer estado, que es nuestra primera clausura, y vemos que empieza por 1. Entonces miramos en la tabla anterior de transiciones, en el paso 2, y vemos que el estado 1 para, para ir por la transición A vemos que es vacío, pero nos dice que por epsilon o vacío podemos ir al estado 2 y 3. Entonces nos movemos al estado 2 y vemos que en la transición A están los estados 2 y 3. Entonces procedemos a anotarlo en la tabla de AFD. Además nos dice que por el estado 2 nos podemos mover al estado 3. Entonces nos movemos al estado 3 y vemos que por la transición A también nos podemos mover al estado 1. Por lo tanto, nuestro primer estado sería 1, 2 y 3. Pero además hay que hallar una nueva clausura para ese nuevo estado. Entonces pues nos vamos a nuestra tabla de clausuras, que fue lo primero que hicimos, y miramos que para nuestro primer número, que es el 1, en la clausura dice que está el estado 2 y 3. Entonces pues anotamos 2 y 3. Para el estado número 2 nos dice que es vacío, entonces pues no se coloca nada. Y para el estado 3 es 1, entonces pues al final quedaría como el estado 1, 2 y 3 unido a la clausura 1, 2 y 3. Bueno, para el paso número 3 continuamos ahora con el estado de la primera clausura, pero con la transición B. Entonces nos vamos a la tabla anterior del paso 2 y vemos en el estado 1 por la transición B estamos en el estado 2. Entonces anotamos el estado 2 y nos vamos al estado 2, y en la transición B vemos que está el estado 3. Entonces anotamos el estado 3. Luego nos vamos al estado 3 y vemos que en la transición B es vacío. Entonces pues queda el estado 2,3 y hallamos su clausura,
Entonces nos vamos a la tabla otra vez de clausuras y vemos que en el estado número 2 es vacío, entonces no colocamos nada, y el estado 3 es 1, entonces pues quedaría 2,3 unido a 1. Para nuestro tercer estado hallado, entonces lo que procedemos es primero que todo a buscar en la tabla anterior, en la tabla de transiciones. Empezamos entonces, el primer estado para la transición A es vacío, pero entonces nos podemos mover a 2 y a 3. Entonces en el estado número 2, en la transición A es igual a 2,3. Entonces pues tomamos 2,3, lo anotamos, y luego nos vamos al estado número 3, que en la transición A es igual a 1. Entonces nos quedaría un nuevo estado, o bueno, un nuevo estado llamado 1, 2, 3 unido. Entonces vamos a hallar las clausuras. Entonces en 1 es igual a 2, 3, en 2 es igual a vacío y en 3 es igual a 1. Entonces quedaría 1, 2, 3 unido a 1, 2, 3. Bueno, ya lo siguiente, el paso 4 es el etiquetado. Lo que queremos hacer es los conjuntos de estados agruparlos en letras. Entonces pues nuestro primer estado, el estado iniciador, que era 1 unido 2,3, entonces ahora se va a llamar A. Nuestro segundo estado, que es 1,2,3 unido a 1,2,3, será nuestro estado B. Y nuestro estado C, que es 2,3 unido a 1. Ya para nuestro último estado, entonces pues vemos para la transición B, buscamos el 2. Entonces tomamos el primer estado en la transición B, que es igual a 2. Luego en el segundo estado vemos que en la transición B es 3, entonces ya tenemos el 2 y el 3. Y en el tercer estado, en la transición B es vacío, entonces pues nos queda 2, 3 unido. Y ahora hallamos las clausuras. Entonces en 2 es vacío, entonces no se pone nada, y en 3 es 1, entonces quedaría 2,3 unido a 1, y ese es nuestro último estado. Una vez etiquetadas los grupos de estados o nuestros estados, entonces pues procedemos a hacer la nueva tabla FD con los estados a la mano izquierda y las transiciones en la parte superior, y se procede pues a hacer el cruce de transiciones entre ellos. Ya por último, pues ya con la tabla de la FD podemos construir el autómata de una forma más sencilla, como lo mostramos aquí en la última diapositiva.